Aquí vamos a hablar entonces de los efectos gravitacionales en las vibraciones. Que como pueden ver aquí, ¿verdad? Este ejemplo es una masa, masa resorte, amortiguador, pero sobre un plano inclinado, ¿verdad? Una rampa inclinada. Vean que a comparación de los ejemplos, bueno, o del modelo análogo de masa resorte amortiguador, vean que todos estos modelos están en plano horizontal, ¿verdad? Desde el inicio hasta el final, todos esos modelos masa resorte está en plano horizontal y uno dice, ¿y por qué? Porque así el peso de la masa estaría perpendicular, ortogonal a la dirección de movimiento y por ende no participa, ¿verdad? En las vibraciones. O sea, está libre de esa fuerza constante que es peso propio. Cuando ya se inclina, ¿verdad? La rampa con algún ángulo de inclinación o cuando si fuera vertical, ahí sí participaría peso en las vibraciones. Pero ese peso es una fuerza constante, ¿verdad? O sea, en realidad es un problema de vibración forzada sería, ¿verdad? Pero es una fuerza constante. Entonces, habría alguna forma de abordar ese problema más fácilmente. Esa era, digamos, la inquietud, ¿verdad? Y el problema que se quiere resolver acá. Ok, entonces, aquí vamos a entonces hacer un DCL, ¿verdad? Hacemos un DCL. Hacemos un DCL de la masa. Ok, acá, entonces está inclinado. Y igual, aquí vean que aquí las referencias, aunque sea rectangular, tiene un origen, ¿verdad? Tiene origen, donde es cero. Eso es muy importante. Eso que dice que digo que es muy importante es que realmente es importante. Todas las referencias tienen origen, que es cero. De ahí empieza a medir, ¿verdad? Entonces, aquí vean que yo tengo un U total. Ese U total, ¿verdad? Se mide. Este es posición no informada. O sea, aquí está el cero, ¿verdad? Vean que yo pongo siempre así. Aquí está como la pared, como cero. Y aquí sale una flecha, ¿verdad? Esa dirección donde va la flecha es positiva. O sea, siempre una referencia tiene eso, ahora tiene origen y tiene una dirección, ¿verdad? Hacia donde apunta el sentido positivo. Y ese es el origen. Por si no saben, ¿verdad? Ese caso es posición, este, donde el resorte no está deformado. ¿Y por qué tiene que poner este U en la posición que no está deformado el resorte? Para que K por U me dé la fuerza del resorte. Vean que así está igual en todos los ejemplos de vibración libre, ¿verdad? Vean que este U se mide respecto a la posición que no está deformado el resorte. Para que K por U me diera la fuerza elástica, ¿verdad? Esa es la razón por la que este U tiene su origen en donde el resorte no está deformado. Ok. Y aquí voy a llamarle U total. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Ok. Entonces, sabemos de que ya por regla, ¿verdad? En un sistema vibratorio masa resorte amortiguador siempre se opone al movimiento la fuerza elástica, que sería K por U total. Voy a poner TOT nada más. Aquí hay una fuerza de amortiguamiento FD. Voy a poner un poco más para acá para que me quepa. FD igual a C por U tot punto. Pero a la vez hay una fuerza inercial, ¿verdad? Fuerza inercial que es M por U2 puntos total, tot. Y todas esas fuerzas están opuestas a la dirección positiva del movimiento, ¿verdad? Recuerden que el movimiento es oscilatorio, entonces uno asume una dirección positiva de referencia, ¿verdad? O sea, el movimiento habría momentos en que es positivo, habría momentos que es negativo porque su solución es sinusoidal, pero uno para hacer DCL, ¿verdad? Uno imagina que el sistema está en una posición positiva, donde está la referencia positiva, ¿verdad? Apuntando a la derecha, y la fuerza, por supuesto, se opone
¿verdad? Se opone. Y la fuerza inercial siempre se opone a la dirección positiva de movimiento, siempre. Ok, entonces acá el sistema tiene peso, ¿verdad? Peso sale del centro de masa, peso es mg, y ¿qué más? También tiene fuerza normal, ¿verdad? Sería así el dc de la masa, y recordar que esa forma que ya está incluido, ¿verdad? La fuerza inercial se llama forma de equilibrio dinámico. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar fuerzas en U total, ¿verdad? Ok. Entonces tengo que sumar de acuerdo a la referencia, ¿verdad? Entonces sería este ángulo que está acá, es alfa, ¿verdad? La inclinación. O sea, lo que levanta la rampa, lo que se desvía la vertical, ¿verdad? Con respecto al eje normal de la rampa. Entonces quedaría mg por sen de alfa, ok, menos ku total menos cu punto total menos mu dos puntos total igual a cero, ¿verdad? No hay más fuerzas y ya está la fuerza inercial Fi dentro del DCL. ¿Ok? Entonces aquí, vean que si yo hago un despeje, ¿verdad? Entonces yo llego a la ecuación de movimiento siguiente. M2 puntos total más cu punto total más ku total es igual a mg sen alfa. Vean que esa es la forma que les comentaba, ¿verdad? Comparen esta forma, ¿verdad? Con esta ecuación de movimiento que se planteó para vibración libre amortiguada, que se muestra acá. Vean, es u2 puntos más cu punto más ku igual a la fuerza externa. Si fuera vibración libre amortiguada no tendría fuerza externa, sería igual a cero, ¿verdad? Pero en este caso tengo para esa referencia que yo escogí, ¿verdad? Que se mide respecto a la posición no deformada, ¿verdad? Tengo una fuerza externa, ¿verdad? Este se llama PET, fuerza en el tiempo es una constante. O sea, es una fuerza en el tiempo que es constante, ¿verdad? Es algo así. Constante. ¿Y qué pasa? Bueno, entonces si fuera así, sería un problema de vibración forzada. Pero uno dice, ¿realmente hay fuerza? Realmente no, lo que hay es un peso constante. Y si usted hace un experimento, lo que se observa es vibración libre, porque realmente no hay fuerza. Entonces, ¿cuál es el efecto de esa fuerza constante en el sistema? Bueno, entonces, para ver cuál es el efecto, vamos a estudiar primero cuál es la deformación estática, ¿verdad? Vean que aquí yo puse que U total es un U del equilibrio estático más U en el tiempo. Es decir, ¿cuál es este U del equilibrio estático? ¿Verdad? Esta es la deformación del equilibrio estático. ¿Cuál sería esa deformación? Ok, entonces, recuerden, ¿verdad? Estático, ¿verdad? Equilibrio estático. Entonces, en caso estático, aquí hay una fuerza S es igual a K por U equilibrio estático. No hay fuerza de amortiguamiento, ¿verdad? O sea, yo puedo ponerlo, ¿verdad? Pero como es estático, Cu punto, esto es cero, ¿verdad? Eso es cero.
Y también Fi es igual a 0 porque no hay, o sea, realmente no hay fuerza inercial, no hay tampoco velocidad porque está en equilibrio estático, ¿verdad? Caso estático. Mg y aquí N, ¿verdad? Con ángulo alfa. ¿Cuál sería la deformación estática? Ese U equilibrio estático, UEQ, o sea, ¿cuál sería la deformación del equilibrio estático? Ok, entonces vamos a ver. Entonces, si usted suma fuerza, que va a decir que este es U, ¿verdad? Pues ahí va U total. Suma fuerza en U total sería, entonces, mg. Realmente aquí como es estático ya no hay problema, ¿verdad? Porque igualado a 0, no hay problema, ¿verdad? Y las fuerzas son estáticas, no cambia dirección en el tiempo. En realidad se puede sumar como uno quiera, ¿verdad? mg en alfa menos ku equilibrio estático es igual a 0. ¿Ok? Esto implica que entonces que este u del equilibrio estático es igual a el componente de peso en la dirección de la rampa entre constante del resorte, ¿verdad? Esa sería la posición del equilibrio estático. ¿Y cómo se obtiene esta posición? Ya digamos que esa posición es cuando se suelta, se vibra, ¿verdad? Deja de vibrar al final. Esa posición final que llega sería la posición del equilibrio estático, ¿verdad? O se puede soltarlo lentamente agarrándolo, ¿verdad? Deja que el peso estire el resorte lentamente hasta que ya se equilibran las fuerzas, ¿verdad? Que no haya ningún tipo de fuerza dinámica que depende de la velocidad y de la aceleración. O sea, habría que dejarlo lentamente, que se forme lentamente sin ninguna velocidad ni aceleración. Y ahí ya llega a la posición estática, ¿verdad? Del equilibrio estático. Y de hecho, una vez que llega a la posición del equilibrio estático, usted a partir de esa posición de equilibrio estático le da un golpe, ¿verdad? Le da una velocidad inicial. Usted va a observar experimentalmente que va a empezar a oscilar alrededor de la posición del equilibrio estático. Entonces aquí se nos ocurre hacer un cambio variable, ¿verdad? Como que se observa por experiencia que bajo efectos gravitacionales, los sistemas como que oscilan alrededor de la posición del equilibrio estático, hacemos un cambio variable, ¿verdad? Ese U total que se mide respecto a la posición no informada del resorte, sería, digamos, podría expresarse, ¿verdad? Es decir, esa posición es la posición que no está deformada, posición original. Yo voy a expresar esta referencia como, aquí está, digamos, ese es U equilibrio estático. Esa es la distancia que se deforme, ¿verdad? Por peso propio. Y voy a definir una nueva referencia que parte desde esa posición del equilibrio estático, ¿verdad? Que se llama U en el tiempo. Que se llama U en el tiempo, ¿verdad? O sea, esa es una nueva referencia que se llama U. Y entonces, ¿cómo sería la relación entre U total y esa nueva referencia? Esa nueva referencia nada más es U total más un U más S constante. O sea, todo lo que yo mido respecto a esa referencia nueva, ¿verdad? Digamos que origen está acá. Aquí puedo medir 5. ¿Y cómo sería eso en términos de la referencia U total? Y ahí sería 5 más esta distancia. Si fuera 2 sería 7. Entonces lo que hace es como U total es un constante más, ¿verdad? Que este U. Por ende, yo puedo expresar la relación entre este U en el tiempo y U total en el tiempo como U total igual a este constante, que es la deformación del equilibrio estático, más la nueva variable U. ¿Qué no entendió este último? Esta parte, este U y este U equilibrio estático. Eh, eh, Pero es que creo que, digamos, no se estaba viendo dónde estaba rayando. para ver. Digamos, ajá, lo de las distancias y eso, lo de las relaciones, no se estaba viendo.
Distancia de las relaciones. Vamos a ver. Tal vez voy a hacer así más fácil. Como esto está inclinado, digamos, si tengo una referencia acá, ¿verdad? Esa es su, digamos, voy a poner eso que es X. Su origen está aquí, ¿verdad? Y usted usa una referencia nueva, pero que empiece por aquí. Se llama X' de t. Y si usted tiene una partícula que está por aquí, ¿verdad? ¿Cuál sería la posición de la partícula en función de X? Bueno, usted cuenta las cuadrículas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería 9 y una coordenada Y, ¿verdad? Y si yo quiero expresar la posición de la partícula, no respecto a este X, sino respecto a este eje X' con su origen desfasado a 4 puntos, 4 unidades de la referencia inicial. Entonces usted cuente los puntos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Sería 5Y, ¿ok? Este sería X' y este sería Y'. Este es X, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación entre X' y X? O sea, entonces yo puedo decir que, ok, entonces todo lo que yo mido en X es igual a X' más 4, porque esta distancia es 4. Obtengo esa relación, que es una relación que se llama relación tetrarelación de ejes, ¿verdad? Traslación longitudinal de ejes. Traslado hacia adelante, 4 unidades, entonces en la relación hay que sumarle 4, ¿verdad? Entonces, vean, si yo mío X mío 9, ¿verdad? X' tiene que medir 5. Si X mide 10, si está por aquí, más adelante mide 15, ok, entonces X' tiene que medir 11. Pues siempre una diferencia de 4 porque es una traslación positiva de ejes. ¿Sí me explico? Así, Pero sí, profe. ok. Entonces, vean que esta relación de traslación de ejes, en términos de cálculo de matemática, se llama cambio de variable. Vean que es un cambio de variable de X a uno que se llama X' más una constante. Aquí es nada más, ok. Yo aquí es un cambio de variable de U total a un U, que es nueva variable, con una nueva referencia, nuevo origen, ¿verdad? Desfasado a un U EQ, o sea, la información de equilibrio estático, respecto a la referencia inicial U total. En otras palabras, es un cambio de variable, ¿verdad? Es un cambio de variable con un sentido físico, que se llama traslación positiva de ejes, ¿verdad? Traslade el eje, en vez de medirse en la posición sin información, pase a medirse su origen en la posición deformada estáticamente. Esa es como el concepto, ¿verdad? Es eso. Entonces, ok, ese cambio de variable voy a hacer acá, ¿verdad? Entonces, en términos matemáticos se llama cambio de variable, pero tiene sentido físico, ¿verdad? Tiene un significado físico ese cambio de variable. Entonces, el cambio de variable se llama U total, se puede expresar como U equilibrio estático más un U de t. Este U del equilibrio estático es constante, ¿verdad? Es constante, mientras que esto es variable, ¿verdad? Porque es una referencia, ¿verdad? Se mide respecto a un eje, una referencia. Ok, entonces aquí yo puedo, para poder hacer que mi variable, tengo que derivar a ambos lados para encontrar U punto y U dos puntos. U punto total, como es constante, se va, queda U punto, ¿verdad? Y derivo otra vez, U dos puntos total, que sería igual a U dos puntos. Ok, entonces, ahora sí, con ese cambio de variable, ¿verdad? Entonces vamos a ver, quedaría M, U dos puntos, ya cambié, ¿verdad? Quedó igual,
más CU punto. Y el KU total lo cambio por K por U, el equilibrio estático, más U, igual a mg sen alfa. Y por lo tanto, si yo hago un despeje, ¿verdad? Quedaría m2 puntos más cu punto más k por u del equilibrio estático más k por u es igual a mg sen alfa. Pero si ustedes se fijan, mg sen alfa es igual a k por u del equilibrio estático. Por ende, este que me está estorbando, ¿verdad? Ese k u equilibrio estático se cancela con ese mg sen alfa y yo llego a la misma expresión. M2 puntos más CU punto más KU igual a 0. Pero vean que esta ecuación de movimiento es planteada respecto a cuál origen. El origen de este U no es posición no informada del resorte, ¿verdad? Sino es posición estática, ¿verdad? Posición de la información estática del resorte. ¿De acuerdo? Por ende es que para ese curso la referencia es demasiado importante, lo más importante. Todo gira en torno de la referencia, ¿verdad? Con respecto a cuál usted compara, usted puede tener resultados muy distintos. Vean que cuando es referencia, cuando la referencia se ubica en la posición no informada del resorte, me sale una fuerza constante. Pero al hacer cambio de variable y ubicar a la referencia en la posición de información estática, yo tengo la ecuación de movimiento de vibración libre, amortiguada, sin ninguna fuerza externa. En otras palabras, conclusión, moraleja que obtuve yo de acá es que bajo la presencia de peso, de peso propio de la masa o una fuerza constante, o sea, también puede ser fuerza constante, ¿verdad? Que no sea la masa misma que actúa en la dirección de vibración, el sistema oscila o vibra alrededor de la posición del equilibrio estático. Esa es la moraleja. Entonces después, ¿verdad? Vean que dice vibra alrededor, ¿verdad? Vibra alrededor. Después, entonces yo puedo resolver, ¿verdad? Tal vez voy a escribir aquí. Por ende, se puede aplicar la solución de vibración libre, sea que esté con amortiguamiento o no, ¿verdad? Sí, contempla amortiguamiento, vean que aquí es ese punto, ¿verdad? CU punto es amortiguamiento. Libre amortiguada o no amortiguada. Sin necesidad de tomar en cuenta
el peso propio o la fuerza constante siempre teniendo en cuenta que la ecuación de movimiento se plantea alrededor de la posición del equilibrio estático. ¿Ok? Sería eso la moraleja. O sea, siempre que yo planteo la ecuación de movimiento alrededor de la posición del equilibrio estático, yo puedo omitir esta fuerza propia o fuerza constante, ¿verdad? mg por un sen de alfa de la ecuación de movimiento. Yo lo desprecio, porque yo con que planteo la ecuación de movimiento alrededor de la posición del equilibrio estático, ya eso se cancela con esa parte estática, ¿verdad? Y yo puedo aplicar todas las soluciones. Vean que cuál es la solución de esa ecuación de movimiento, m2 puntos más cu puntos más ku, de ahí ya se ha resuelto antes. La solución es esta. Ya está resuelto. La solución es esta. La solución es esta. 5,15, ¿verdad? Solamente teniendo en cuenta de que este U, desde donde se empieza a medir, no es de deformación cero, sino que este U se mide respecto a la posición de deformación estática. O sea, la deformación del resorte no es cero cuando U es cero, ¿verdad? O sea, no. O sea, hay que sumarle siempre la deformación estática. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ok. Si quiere, esto nunca lo hago, ¿verdad? Pero para ayudarles, vamos a hacer un ejercicio más. ¿Ok?